Muy buenas tardes para todos. Bienvenido, querido Waldito, desde Santa Marta, la tierra del cariño y del amor. Bien, para comenzar nuestra actividad en la tarde de hoy, le vamos a pedir por favor a mi mami que nos regale la oración. Bueno, buenas tardes para todos. En este momento nos vamos a disponer para elevar el pensamiento hacia nuestro Padre Creador, dándole las gracias por esta oportunidad que tenemos en la tarde de hoy para recibir este bello conocimiento que nos trae nuestro querido hermano Ubaldo y que todos podamos aprender, tanto encarnados como desencarnados, que vienen a acompañarnos también a estas tareas, que ellos reciban la luz y el esclarecimiento igual que nosotros. Hoy, Señor, oramos por todas las necesidades del planeta la Tierra, especialmente por nuestros hermanos que sufren, por los que no tienen el techo, el pan de cada día, por los que están enfermos, por muchas situaciones difíciles en este momento que hay, Señor. Imploramos su divino amor, su divina protección, su luz divina para poder comprender estos momentos difíciles. Al Maestro Jesús, agradecerle su compañía, su amor y su bondad, y a todos los venerables maestros que nos acompañan, también darles las gracias. Hoy, Señor, humildemente damos gracias por todas las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros, pero especialmente, Señor, por tener la oportunidad de tener este bello conocimiento que nos ayuda a esclarecer y a ser mejores personas cada día. Que las bendiciones sean para todo el planeta de la Tierra, Señor, y que su divina protección y su divino amor esté en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias. Bueno, la conferencia le corresponde hoy a nuestro querido Waldito. Él es miembro y el director del Centro Espírita Francisco de Asís. Y Waldo tiene un magíster en educación y doctor en psicobiología. El tema que nos va a regalar Waldito hoy es mediunidad con Jesús. Bienvenido, querido Waldo. Muchísimas gracias, Piedad, por tu invitación. Espero que me estén escuchando bien. Si no, por favor. Ok, pues, ok. Bien, entonces,
Voy a tratar de alzar un poco la voz para que me escuchen mejor. Aquí, como estamos en la costa y hace calor, tengo que prender abanicos, aire acondicionado y eso limita la acústica. Entonces ya apagué los electrodomésticos que posiblemente interfieren para que salga mejor y más fuerte la voz. El tema que nos invita a Piedad y toda la junta directiva de Rutas de Luz, a la cual agradezco mucho esta invitación, nos propone siempre un reto, y es que cuando hablamos de Jesús, eh, nos quedáramos siempre cortos cuando se intenta de alguna forma replicar al 100% lo que Jesús impactó en la humanidad y por tanto en nuestras vidas. Todos sabemos que por la tradición judeocristiana, el espiritismo representa el tercer y próximo consolador, una de las tres revelaciones de esa tradición judeocristiana. La primera, como ya todos conocemos, dada a Moisés, después que Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus se iniciara con esa romería evolutiva, despuntando con el surgimiento, el nacimiento de Moisés, quien da una síntesis general de ese primer momento de aproximar una propuesta de un único Dios lleno de amor y de bondad. Aunque en la época de Moisés se malinterpreta por una necesidad evolutiva la idea de Dios, es con Jesús quien se abre una nueva posibilidad y una nueva comprensión de lo que es en esencia Dios. Y él, lógicamente, como hemos leído ya en el Evangelio de Juan principalmente, mientras se encontraba él, como relata eh, Amelia Rodríguez en una de sus obras, Las Primicias del Reino, ella relata de forma fenomenal a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Eh, Ella nos comenta allí que en una reunión que tuvo eh, Jesús con sus discípulos en la casa precisamente de Pedro, en la casa del camino, a las orillas del lago Genezaret, del mar de Galilea, como lo conocemos también, Jesús se encontraba en una actividad de todo el día, hasta que en horas de la tarde, cerca de las 5 de la tarde más o menos de ese día, ya se encontraba cansado y Pedro cierra la reunión, lo invita a, a que se sienten a las orillas, en el patio de su casa, en la orilla del lago, cerca tomando como asiento las raíces protuberantes de un árbol frondoso que estaba allí. De pronto, después de varios minutos, Pedro se encuentra con la mirada del maestro y estaba derramando lágrimas. Y Pedro le dice, maestro, lloras de la alegría, me imagino, porque hoy hemos hecho una actividad maravillosa. Ciegos han recobrado la vista, paralíticos han retornado, han vuelto a caminar, leprosos han recuperado otra vez su salud física. Entonces me imagino que tú lloras de la alegría. Jesús le dijo, no, Pedro, lloro porque ni tú ni nadie me comprende. Y empezó a relatarle una serie de acontecimientos que en ese mismo proceso estaba ocurriendo. Por ejemplo, le dijo, ¿te acuerdas de Natanael, hijo de Elías? Le dijo, claro, ¿cómo olvidarme? Este hombre estaba paralítico desde hacía muchísimo tiempo y hoy lo hemos visto todo, el acto de tu bondad, cómo él ha recuperado la movilidad. Le dice, sí. Y en estos momentos Natanael ben Elías, o Natanael hijo de Elías, está gozando de salud y está mostrándose ante la multitud diciendo, miren, he recuperado mi salud. Hoy recuperaré
todo el tiempo perdido. Me entregaré nuevamente a lo que yo era, a mis placeres, y volveré a vivir. ¿Te acuerdas de aquella señora que era ciega? Le dijo, sí, cerca de aquí, ¿cómo olvidarla? Recuperó la vista. Dice, sí, en estos momentos, esta señora igualmente está retornando a sus antiguas andanzas. Y ha dicho entre el pueblo, antes me paseaba por la multitud y me insultaban, pero reconozco las voces. Ahora identificaré quién atentaba contra mi integridad y me voy a vengar. Ahora que he recobrado la vista, tengo todavía la audición y reconoceré quiénes eran mis agresores. Y así empezó a relatar cada uno de estos acontecimientos. Y Jesús, al final, le dice a Pedro, pero tranquilo, Pedro, yo enviaré a un nuevo consolador, al Santo Espíritu o al Espíritu de la verdad, para que le enseñe todo lo que he dicho, todo lo que yo he dicho y diga cosas de las que no. Porque yo no he venido aquí a remendar cuerpos, sino a salvar almas. Lloro sí, Pedro, porque ni tú ni nadie me comprende, porque la misión del Hijo del Hombre no es esta. La misión del Hijo del Hombre es dar su vida para que las personas tengan la oportunidad de transformarse a sí mismos. Entonces, ese momento pasó a la historia y se instala allí la promesa hecha realidad. Y así es que en 1857, como ya todos nacemos, nace el espiritismo. Y el espiritismo nace precisamente con una particularidad y es dado a una persona que no tenía la mediunidad de forma ostensiva, que es Allan Kardec. Allan Kardec no tenía la mediunidad desde el punto de vista técnico, como hoy la conocemos. En el libro de los espíritus leemos, por ejemplo, que todos somos médicos. Todos de alguna forma tenemos la posibilidad de entrar en comunicación con los espíritus, porque somos espíritus. Nuestra esencia es ser espíritu. Entonces, estamos en una comunicación más o menos estrecha, más o menos permanente con el mundo espiritual, dependiendo la sintonía que tengamos con nuestros guías o la sintonía que tengamos con espíritus inferiores, dependiendo de la naturaleza de nuestros sentimientos y de nuestros actos. Porque en el libro de los espíritus se lee que los espíritus influencian nuestras vidas más de lo que pensamos. Incluso los espíritus dicen, a veces son ellos los que dirigen nuestras acciones. Entonces, desde ese punto de vista, todos somos médicos. Pero desde el punto de vista técnico, Allan Kardec en el libro de los medios ha dicho que aquel que ve, que siente, que establece comunicación de forma periódica con los espíritus, entonces es medium. Por ejemplo, aquella persona que dice, estaba en una reunión, hice una oración, o tuve un shock y tuve la visión de mi abuelita que estaba conmigo. O cada vez que nos reunimos los 31 de diciembre a compartir en familia la partida del año y el inicio de uno nuevo, entonces siento la presencia de mi mamá que ya partió hace años. ¿Esa persona es medium? No. Medium es el que con cierta regularidad, con cierta frecuencia, entonces está en contacto con los espíritus a través de las diferentes formas de manifestación de la mediunidad. Esa es entonces la forma técnica o el tecnicismo para comprender lo que es la mediunidad y lo que es ser medium propiamente dicho. Porque eso es lo que nos lleva a la idea a asegurar por los mismos relatos del maestro Allan Kardec que él mismo no era considerado medium precisamente por la particularidad de su misión, porque eso le posibilitó, como una garantía de seguridad, de poder recibir de otros mediums comunicación de diversos espíritus y poder comparar la información y así legar a la humanidad esta bella doctrina llamada espiritismo. Entonces, hago esta introducción fundamental porque si bien la mediunidad es un accesorio importante
en los centros espíritas no es lo más importante del espiritismo, no es lo más importante para la comprensión de los postulados y de los principios del espiritismo. La mediunidad con Jesús significa que seamos buenas personas. Mediunidad con Jesús significa que nosotros entendamos el valor del amor, el valor del perdón, para poder entonces decirnos que somos verdaderos espíritus. A mí me gusta la idea y me gusta entender la propuesta de que todos somos médiums, independientemente de esa definición técnica de estar en comunicación permanente con los espíritus. Me gusta la idea y lo expreso, que todos somos mediums, entonces la mediunidad con Jesús debe ser vivida por todos los espíritas. Cuando Jesús prometió entonces a este nuevo consolador, hoy tenemos la certeza que el espiritismo es ese nuevo consolador. El espiritismo nos permite la identificación de Jesús con su mensaje, la identificación de Jesús precisamente con la propuesta del amor. Hay una forma en que alguien una vez me preguntaba, ¿cómo es que se reconoce al verdadero espírita? ¿Cómo es que se reconoce al verdadero cristiano? Y Jesús coloca inicialmente una propuesta interesante. Él dice, serán reconocidos por el mucho amor que se tenga. Cuando Él invita a sus discípulos a ir de dos en dos y llevar la propuesta del mensaje de amor a la humanidad, eh, a las diferentes partes del mundo, a viajar, uno de ellos le pregunta, Maestro, ¿cómo es que seremos reconocidos? ¿Cómo reconoceremos a tus seguidores? Él ha dicho, por el mucho amor que se expresen. Y asimismo, cuando alguien preguntaba, ¿cómo es que se reconoce al verdadero espírita? Porque el verdadero espírita entonces es el verdadero cristiano. Me gusta la propuesta que está contenida en el Evangelio según el Espiritismo, que el verdadero espiritista se reconoce por su transformación moral y por el esfuerzo que hace en dominar sus malas inclinaciones. Vivir a Jesús, seamos mediums ostensibles o no, es reconocer que estamos en un mundo de expiación y de pruebas, y es reconocer que tenemos una grande responsabilidad primero con nosotros mismos, después con nuestro prójimo, y así estaremos accediendo precisamente a ese amor universal que es el amor para con Dios. Muchas veces, y yo me pregunto siempre, y hago este ejercicio en la casa espírita, ya nos dimos cuenta la forma en que llegó nuestro hermano que está sentado al lado. Identificamos en él alguna particularidad. Ya nos detuvimos a hablarle. ¿Cómo es que está tu vida? ¿Cómo es que tú te sientes? ¿Cómo es que te sientes bien aquí en este centro espírita? ¿Cómo es que está tu familia? ¿Cómo es que está tu vida? La mediunidad con Jesús no solamente es servir de puente de una forma neutral, porque si bien el ejercicio de la mediunidad tiene que ser, como llaman los espíritus, tratar de que sea pasiva, y cuando hablamos de la pasividad en la mediunidad, estamos hablando de la pasividad instrumental, es decir, que el medium tiene que procurar que el mensaje que está recibiendo de los espíritus, las inspiraciones y demás, cuando pase por su filtro orgánico, cognitivo, intelectual, por el vaso llamado medium, tiene que estar ese vaso lo más limpio posible para que la comunicación se contamine lo menos posible. Eso hablamos de la pasividad de la comunicación, pero desde el punto de vista de la actividad espírita, el medium tiene que ser muy activo en precisamente ejemplificar los diferentes mensajes que está recibiendo. Los espíritus siempre recomiendan
desde todas las propuestas serias, elevadas que hemos leído, y también por las diferentes experiencias que tenemos como medium, es que los espíritus dicen que cada vez que nosotros estamos recibiendo un mensaje, es el propio medium que tiene que aplicarse a aquel mensaje, porque muchas veces todavía tenemos la manía del juicio, de juzgar, de señalar. Yo recuerdo una vez, y yo estaba haciendo aquí en mi casa espírita una conferencia, y hablaba precisamente de la transformación, del amor, de que es necesario transformarnos en el orgullo y tal, y empecé a relatar ciertas experiencias, y alguien que estaba al lado con su esposa, entonces él empezó a tocarla con el codo. Y ahí te cae un anillito, mira, como anillo al dedo. Y mira, y cada vez que hablaba de algo empezaba como anillo al dedo. Escucha, bajito, ¿no? Para que la gente no notara, mira, escucha. Hasta que ella no aguantó más y dijo, bueno, y es que a ti no te está cayendo ningún anillito, ¿eh? Porque siempre nosotros estamos buscando en el hermano el juicio. Ah, es que hoy, no, hoy llegamos a las 4 en punto. Por ejemplo, esto no es el caso de ustedes, ¿no? Pero hoy llegamos a las 4 en punto y la sala estaba cerrada. Bien, y es que Piedad no tiene que estar aquí antes de las 4. ¿Cómo es que tú no llegas? Y no nos ponemos a pensar, ¿por qué yo no llegué antes entonces? ¿Acaso yo no soy trabajador de la casa espírita? Y la responsabilidad solo es de una persona. Miren que las sillas están desordenadas, ¿cómo es la hora? Y todavía no. ¿Y qué estás haciendo tú precisamente para aportar positivamente más allá de lo que das? Es que estamos en esto y empezamos a juzgar, ¿eh? Esa precisamente es una práctica convencional que las psiquis humanas tienen. La psicología humana tiende a responsabilizar a los otros. Cuando algo está funcionando no adecuadamente, hablando de grupo espírita, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de agrupaciones independientes, indistintamente. A mí me toca hablar de los centros espíritas porque soy espírita y porque estoy hablando a un grupo espírita. Y todo tiene que ser aplicado precisamente a los grupos espíritas. Cuando debemos nosotros entender que los centros espíritas, primero, es donde se debe aplicar la mediunidad, donde se debe poner en práctica la mediunidad. Pero nunca tenemos que perder de vista que el medium es medium dentro y fuera del espiritismo y tiene que vivir la esencia de la doctrina espírita constantemente. Y una vez le preguntaba, preocupado, porque cuando hablo de estas cosas es un reto grande para mí, porque yo todavía me identifico imperfecto, me identifico con orgullo, con egoísmo, muchas otras cosas. Y trato de que cuando digo esto no sea una falsa humildad, de que, me estoy reconociendo para que vean mi humildad. No, se trata de reconocer lo que realmente soy. Porque así como reconozco que que tengo orgullo, también reconozco que tengo muchas cosas buenas, ¿eh? Entonces no se trata de una falsa humildad, pero estaba entonces preocupado precisamente porque yo decía, estoy hablando en mi centro espírita como dirigente, estamos hablando de del ideal, del amor, del perdón. ¿Quién soy yo? ¿Y dónde está mi autoridad moral frente a lo que estoy diciendo? Y me preocupa. Entonces un espíritu me decía y me salvó la vida porque estaba entrando en angustia. Me decía, autoridad moral no solamente consiste en dejar o en no tener la imperfección. La autoridad moral máxima la tenía Jesús, porque él ya no tenía ninguna imperfección humana. De ahí para abajo no hay nadie que sea absolutamente perfecto. Autoridad moral entonces no solo consiste en no tener la imperfección, sino en esforzarse todos los días por vencerse a sí mismo. Y es cuando aún más entendí el concepto aquel que se da de verdadero espírita.
Verdadero espírita entonces es o se reconoce por su transformación moral y por el esfuerzo que hace en dominar sus malas inclinaciones. A partir de ahí, entonces, mediunidad con Jesús, trabajo espírita con Jesús, pasista con Jesús, conferencista espírita con Jesús. Es decir, todo trabajo espírita con Jesús tiene que ser una vivencia permanente de transformación moral y de esfuerzo en dominar las malas inclinaciones. Eso me gusta muchísimo, esa definición, porque cuando analizamos el concepto de verdadero espírita, transformación moral, entonces se supone que el espírita es imperfecto. Porque ¿qué se transforma? Se transforma lo que necesita transformación. Lo que no necesita transformación, entonces ya no hay transformación. El trabajo está acabado. Lo que necesita transformación moral es el que está en proceso de crecimiento espiritual. Entonces el espírita se transforma, pero además se esfuerza en dominar sus malas inclinaciones. ¿Cuál es tu mala inclinación? ¿Qué es lo que tú tienes que dominar? Reconoce en ti tu imperfección. Reconoce en ti tu defecto. Una vez tengo una experiencia que recordamos a Divaldo y les comento ese día, ese martes, si mal no recuerdo, fue el martes pasado, la desencarnación. Llegué al centro espírita, aquí nuestro en Santa Marta, para atender a unas personas que habían solicitado atención fraternal. Llegué más temprano que de costumbre para disponerme. Estaba haciendo la oración, eran las 5:45, 6 de la tarde más o menos. Allá las actividades las abrimos a las 6:30 de la tarde todos los días. Y llegué un poco temprano para poder disponerme. Y en ese momento, 6 de la tarde en punto, recuerdo que llegó a mi tela mental, quizá por inspiración, la imagen de Divaldo. Y recordé una conferencia que él había hecho hace algunos meses atrás, donde él decía que en un momento de crisis, él sintió que iba a entrar en crisis orgánica por su enfermedad. Y Juana de Ángeles le dijo, es el momento de partir, recoge tus maletas, que nos vamos. O más bien, deshaz las maletas, que nos vamos. Él dijo, ok, si es así, estoy en disposición. Estuvo en crisis, le tocó ir a la hospitalización y tal. Y Juan Ángel después le dijo, la espiritualidad superior se ha reunido y han considerado que te van a seguir dando una prórroga porque necesitas trabajar en tus apegos. Él dijo, en los apegos que todavía tengo. Yo decía para dentro de mí, Señor, si a Eduardo le recomendaron a los 97 años, murió de 98, pero cuando tenía 97, se le recomendaron que necesitaba seguir trabajando en sus apegos. ¿Qué dirán de mí, Señor? ¿Eh? Que no alcanzo ni el 1% quizá el trabajo y el sacrificio de Eduardo. Y en ese momento recordaba y escuchaba las voces espirituales y empecé a orar, le decía, hermano, es el momento de partir, es el momento de continuar. Tranquilo. Y después, 3 horas después, llegó la noticia a nosotros que ya Divaldo había partido. Fue interesante y me conmovió muchísimo. Y recordando hoy precisamente, y en ese momento, buscando la inspiración de la espiritualidad, recordé una anécdota de él en cuanto a los aspectos de la mediunidad. Y él decía que cierto día, llegando a la casa espírita, siempre que llegaba a su casa espírita, había una pareja de personas. Eran parejas, eran hombre y mujer, marido y mujer. Y cuando llegaba, él sentía algo, pero no identificaba hasta ese día. ¿Quién movió las sillas? Ah, fue Pedro y María, la pareja. Ah, ahí están, ellos como siempre. ¿Quién hizo esto? Ellos dos. Todo lo que hacía, a Divaldo le estaba disgustando. Entonces él identificó, uy,
hay algo que está ocurriendo. ¿Por qué es que me están cayendo mal? ¿Por qué si ellos no me han hecho nada? Entonces empezó lo que primero hace, la defensa de la psique humana. Tiene que ser que yo les caigo mal a ellos y yo lo que estoy haciendo es recibiendo sus energías. Tiene que ser que están identificando en mí alguna enemistad, que yo les caigo mal y entonces yo recibo esas energías. Entonces voy de una vez, lo que debemos hacer siempre, y ahí aprendí, él dijo, tengo que resolver la situación hoy. Los llamó aparte, le dijo, mire, yo estoy notando que pasa algo entre nosotros. Entonces él para indagar con cierta prudencia que le caracteriza, digo, voy a indagar y voy a preguntarle, ¿ustedes qué piensan de mí? Lo voy a coger así y ellos ahí de alguna forma me van a hacer pensar o identificar qué es lo que ellos piensan de mí. Y las personas empezaron a decirle, no, Vivaldo, tú para nosotros eres un ejemplo. Desde que llegamos aquí, tú nos recibiste con grande amor y tu comportamiento ha sido para nosotros un ejemplo que tratamos no de imitar, porque imitarlo, buscamos a Jesús, pero tú eres un gran ejemplo para nosotros. Y cuando no estás aquí, incluso estando aquí, nosotros tratamos de venir temprano, de trabajar, de organizar, de prestar nuestros servicios a la institución, aunque no tengamos ningún cargo directivo, no nos interesa, lo que nos interesa es el trabajo, llegamos temprano, ayudamos al aseo y tal, a limpieza, y él se quedó así, caramba. Entonces les dijo él, entonces yo necesito que ustedes me ayuden. ¿Por qué, Divaldo? Porque ustedes me caen mal. Y ellos se sorprendieron, ¿cómo? Divaldo diciendo eso, sí, porque cada vez que ustedes hacen algo y yo me entero de ustedes, eso me cae mal. Cada vez que escucho su nombre, ¿quién hizo tal cosa? Eso, ellos tenían que ser. Entonces yo necesito que ustedes me ayuden porque ustedes me caen. Ellos establecieron que a partir de allí, siempre que se veían, un abrazo se daban para empezar a trabajar aquello que Nivaldo había identificado en sí mismo. Mediunidad con Jesús es eso. Mediunidad con Jesús no significa tener una mediunidad ostensiva y recibir a todos los espíritus que podamos y tal, escribir todos los días o frecuentemente y que más escribir libros. Eso es una tarea importante y de mucho sacrificio. Claro que sí. Y no la vamos a menospreciar en absoluto. Pero eso no todos los mediums tienen la misma misión. No todos los mediums tienen la misma capacidad en cuanto a su potencial mediúnico. Pero todos los espíritus, medium o no, sí tenemos la posibilidad de ejemplificar una de las características fundamentales de el ser medium con Jesús. Y esa característica es precisamente ser amoroso, ser caritativo, expresar siempre la moral, ¿eh? Expresar siempre la calidez, la sencillez, identificar dónde están nuestros inconvenientes. Mediunidad, y yo lo llevaría a trabajo espírita con Jesús, es ser cada día mejor. Ya le dijiste a tu hermano, aquel que tiene problemas contigo, que lo perdonas. Ya te dirigiste a tu hermano pidiéndole perdón si te equivocaste, espírita o no, a tu vecino, a tu familiar. Ya llamaste hoy, dejaste que pasara este día que ya está casi acabando, sin decirle a tu madre si está aún encarnada, a tu padre si está encarnado, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, que lo amas, que ellos representan algo importante en tu vida. Mediunidad y trabajo espírita con Jesús es ejemplificar siempre el amor, es ejemplificar siempre el perdón. La mediunidad con Jesús implica transformación moral, más allá de los preceptos y los conceptos científicos, filosóficos. Podemos estar o no de acuerdo en algunos conceptos doctrinarios, y eso se debe precisamente
y se debe ejercitar, y Alan Kardec lo hacía. Las discusiones son necesarias y son muy importantes para el crecimiento intelectual. Los centros espíritas no son administrados como religiones, como instituciones religiosas, no. Por algo se llaman centros de estudios, asociaciones de estudios, porque con el estudio la discusión es fundamental. Piedad, yo no estoy de acuerdo contigo en este concepto, pero eso no implica que nos amemos y que nos perdonemos y que estemos de acuerdo en un punto esencial: el amor, el perdón, el servicio, unidos para el servicio, unidos para amar, unidos para el progreso, unidos en el fin último de la doctrina, que es la transformación social, la transformación moral, la transformación del hombre y la mujer por el hombre mismo en los preceptos del amor cristiano. Me gustaría dejar hasta aquí con estos minutos para ver si el resto de minutos hay preguntas que quisiera hacer de los que están conectados o los que están presenciales. Bueno, acá hay en el chat hay una pregunta que dice, en mi casa hay un medium, pero él es muy rígido con las personas de la casa espírita. Les hace sentir mal cuando les corrige. Leámosla desde acá, ¿por qué no? Eh, bueno, en mi casa hay un medium, pero él es muy rígido y con las personas de la casa espírita les hace sentir mal cuando corrige a un compañero. Y yo no creo en las manifestaciones que da a conocer. ¿Es real lo que manifiesta él en esa reunión mediúmnica? Gracias. Interesante la pregunta. Que aquí podemos considerar varias cosas. Primero, el espiritismo, el consolador prometido por Jesús, es un consolador. Cuando un mensaje, una propuesta, no consuela, entonces no estamos aplicando lo esencial del espiritismo. ¿Sí? Cuando un medium reiterativamente está tomando la verdad, y la pongo entre comillas, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, tenemos verdades relativas. La verdad absoluta y la que tenemos es el amor, es el perdón, pero de ahí en adelante no tenemos la verdad, no comprendemos aquello que está ocurriendo. Entonces, la prudencia siempre tiene que caracterizar las manifestaciones mediúnicas, principalmente cuando se tratan de consuelo. Ahora bien, hay que diferenciar entre las susceptibilidades de los participantes, ¿eh? y el temperamento del medium y las manifestaciones mediúnicas. Son tres cosas que hay que diferenciar. Porque a veces, ahí me pueden, hace unos días, a una compañera espírita me dijo: Juan, lo está haciendo, tú eres muy, te demoras mucho en la conferencia y hablas mucho, papá, y me dijo la verdad. Por eso yo dije, hoy voy a hablar menos y voy a dejar que la gente pregunte. ¿Verdad? Tengo que decir, me lo dijo. Ahora, si el asunto es, no, eso es mentira y me duele, porque hay personas que entonces son muy susceptibles. Entonces, mucha gente, muchos medios, trabajadores, dirigentes, dicen, no, es que a Ubaldo no se le puede decir nada porque, uy, es mejor no decirle nada para que no se moleste. No, no está bien. Ahora, si yo doy la comunicación, mira, Piedad, que lo que tú estás haciendo, eso es orgullo. Por favor, trabaja tu orgullo. No te diste cuenta que hiciste esto y tal y tal. Y lo estoy diciendo con este tono porque te quiero. Hice así, Piedad se molesta, el problema no es mío. Pero tengo que decírselo,
¿verdad? Como amigo, como medium, tendría que decírselo, ¿verdad? Entonces, el trabajo de ella, de piedad, es no disgustarse, analizarlo. Si es verdad lo que le estoy diciendo, ok, mejórate. Y si es mentira lo que estoy diciendo, entonces no pasa nada porque es mentira. ¿Eh? Y lo otro es pasar por el tamiz de la razón, lo que Erasto, guía de los medios, recomienda en el libro de los medios. Erasto dice, es mejor rechazar 9 verdades que aceptar una sola mentira. Antes de dar un mensaje, analiza la naturaleza del mensaje. Si el mensaje propone algo antidoctrinario, algo que esté en contra de del sano juicio o de la moral sana, entonces recházalo, porque hay una serpiente oculta en la canasta. Dice así, eh, Erasto, guía de los medios. Bueno, hay otra pregunta que dice, espérate, Irene, vamos a ver. ¿Una persona puede entrar a la reunión mediúmnica si no asiste permanentemente a los estudios y siempre se excusa que es un inconveniente y que no lo es? Cada caso es un caso en particular. Nosotros, por necesidad institucional, y ahí hay que hacer una distinción y después una separación y después miramos cómo la unimos. Y la separación es la siguiente. Una cosa es la idea, el precepto doctrinario y otra cosa es la institucionalidad. Nosotros, por muy diligentes espíritas que seamos, no tenemos la plena capacidad para entender las dinámicas personales de todos los individuos. No somos quien para juzgar y múltiples veces juzgamos. Entonces establecemos normas, normas estatutarias, reglamentos que hay que obedecer y demás. Eso regulan un orden social. Eso es institucional. Otra cosa es lo doctrinario. Ahí el Evangelio, según el Espiritismo, dice, por ejemplo, que hay adolescentes, incluso recién salidos de la adolescencia, que comprenden mucho más que cualquiera los matices más delicados de la doctrina espírita. Hay gente que son muy bien equilibrados desde el punto de vista emocional y no necesitan venir al centro espírita para su equilibrio personal. ¿Podrían asistir a las reuniones mediúnicas? Claro que sí. ¿Y si son medios? Claro que sí. Pero tenemos que obedecer precisamente a un orden institucional. Entonces, no sabemos si lo que está ocurriendo en la persona son inconvenientes reales, si la excusa es porque no quiere venir, porque sigue en sus andanzas, imperfecciones, qué sé yo. Eso lo estoy colocando aquí, no conozco el caso, ¿eh? Pero vino porque se fue a tomar ron, vino porque estaba bailando en una discoteca, no vino porque estaba en rumbas y demás. Y después cuando vienen, quiere asistir a la reunión mediúnica. Si yo como director me di cuenta de eso, pues claro que no, ¿verdad? Pero si en realidad la persona está pasando por momentos difíciles, si es que tú necesita dedicar tiempo para su empleo porque no puede salir temprano, porque se presentó alguna dificultad en su casa, si somos rígidos en la norma, lo que hacemos es alejar a aquella persona. ¿Eh? Pero ahí es donde, repetimos, y lo que decía inicialmente, es al hermano que está a tu lado, ¿qué te pasa? Ayer no te vi en el centro espírita, ¿qué te pasa? ¿Algún inconveniente? Hoy, ¿cómo tú estás? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Eh? Nosotros tenemos una tarea aquí muy personal y yo trato como dirigente espírita, soy el director de la casa espírita. Yo conozco las casas y dónde viven todos y cada uno de los trabajadores de la casa espírita. Sé cómo viven, sé cuáles son sus inconvenientes y periódicamente hago atención fraternal con todos y cada uno de ellos. No para juzgarles, sino para conocerles sus situaciones. Entonces, tengo un caso en particular.
esta persona tiene hijos pequeños, es una excelente persona, pero solamente puede asistir a un solo día a la casa espírita. Y asiste a uno de los trabajos de mediunidad, ¿no? A un servicio mediúnico. Y me hicieron algunos trabajadores y estaban haciendo ese juicio. Es que cómo es posible que aquí hay un orden y esta persona venga solamente a esa actividad. Es que acaso no tiene que venir y tal, no sé qué. Y yo les pregunté, ¿ya tú conoces de la situación? No, yo no sé. Pues entonces no tienes derecho a opinar si no la conoces. Te pido prudencia. Pero le llamé y dije, mira, lo que está ocurriendo, no me lo has preguntado, pero te voy a contar. Esta persona tiene estas dificultades, estas cosas y tal, y está estudiando de forma autodidacta en su casa, tal y tal y tal. Entonces, disculpe, la próxima vez no juzgo. Entonces, no juzgar y sí aproximarse a la persona. Y ese es el punto de equilibrio, porque cada caso es un caso en particular. No podemos priorizar solo la norma. Recordemos lo que Jesús también decía, la letra mata. Entonces, cuando decimos es que la norma es así rígida, aleja, el amor acerca. Unir las dos cosas, sin desconocer la importancia de la norma, pero sin menospreciar el sentido moral de todas las cosas, nos permite el punto del equilibrio. De Santa Marta, yo tuve un problema con las personas que le colaboraron en su carrera pública, hasta donde el mundo espiritual superior se alejó de él y no le dijo, mire, usted tiene que corregir ciertas cosas porque vienen personas humildes a colaborar, porque se quita con ellas si él no ve que tiene un día como con la ángeles y no le hace caer en cuenta, siendo él un medio que habla con los espíritus, que escribe con los espíritus, y al final de su vida le ponen esta prueba para eso encarnar. Gracias. ¿Te la traduzco? Sí, Bueno, por favor. eh, de acuerdo a la anécdota que cuentas de Edivaldo, Gustavito pregunta que siendo él un medium, ¿por qué no se había dado cuenta eh, de la asistencia, del amor, del cariño que tenían estas personas por la casa espírita? ¿Sí? Entonces, o sea, como, ¿por qué Juanita no le dijo, venga, por qué los juzga, por qué los critican? ¿Sí? Esa es la pregunta que te están haciendo. Una, Por la prudencia que tienen primero los espíritus, porque ellos no intervienen en nuestro libre albedrío, nunca. Los verdaderos espíritus buenos, superiores, jamás intervienen en el libre albedrío, ni siquiera en la organización de las casas espíritas, no intervienen de forma directa. Pueden inspirarnos, solo si nuestro corazón está dispuesto. Pero a veces las imperfecciones son las que interfieren en el mensaje sutil que nos da en nuestra conciencia, por un lado. Y segundo, ¿por qué Divaldo no se daba cuenta en ese caso? Porque él cuando estaba encarnado, humano como todos nosotros, y necesitaba sus propias experiencias. Ser medium no nos da la posibilidad de conocerlo todo. Jesús era el que tenía esa capacidad porque ya había alcanzado todos los niveles a que la humanidad tiene aspiraciones a alcanzar. Pero todos nosotros que estamos encarnados en las diferentes fajas evolutivas o fases evolutivas, somos todavía muy, muy imperfectos, somos susceptibles de equivocarnos. La idea es equivocarnos menos cada vez más. Entonces, Divaldo necesitaba de la experiencia para caminar por sí solo, porque si no, no hubiese tenido mérito de su propio trabajo. ¿Eh? Entonces los espíritus nunca afectan o irrumpen de forma brusca para nuestro libre albedrío. Solo los inferiores son los que interfieren de forma brusca, sin llamarlos, quieren hacer que uno haga cosas, ¿no? Y dicen que tú deberías comportarte así, que tú deberías decirle tal o cual cosa. Los espíritus inferiores son los que hacen eso. Los superiores te dicen es, perdona, ama, sirve, indistintamente de la situación. Hay una experiencia, por ejemplo, me gustaría relatar, que está en uno de los libros mediúnicos. Esta era una medium espírita.
Y su mediunidad se enfocaba más bien en el desprendimiento inconsciente durante la emancipación, durante el sueño. Y se le acercaba un espíritu que se le decía que era su guía. Y su guía la llevaba a conocer, mira, yo soy tu guía, y le hablaba bonito, le hablaba de amor, y la llevaba por la ciudad a conocer sitios de trabajo, tal. Mira, que aquí se trabaja por los niños, por los ancianos, tal, tal. Iba captando la atención hasta que algún día le dijo, mira, yo soy tu guía y te amo, porque te amo, te estoy diciendo, cuídate de tu esposo. Mira que, mira, cuídate de tu esposo, que él no está haciendo las cosas bien. ¿Eh? Y ella empezó, el espíritu me dijo eso, y empezar a matar. Y otra vez, la otra noche, mira, tu esposo te va a ser infiel, cuídate. Y sembró la cizaña. En momentos, en su centro espírita, recibieron un mensaje recordando de que los buenos espíritus jamás siembran la cizaña. Entonces ella recordó, epa, ahora, si fuese así, mi esposo entonces no tendría confianza conmigo y yo no tendría confianza con él. Y si es mentira, este espíritu, ¿por qué me está sembrando la cizaña? Y empezó a orar y a orar y a orar por esa situación. Y en una noche, una de estas desdoblamientos inconscientes, el espíritu fue desenmascarado. Su guía llegó, le aplicó un pase y era un espíritu imperfecto, un persecutor que se disfrazaba de buenas palabras, de buenas recomendaciones, para ponerle en contra y empezar a desestructurar el matrimonio que ya estaba ocurriendo. Hay un principio, algo que es un dicho popular, una sentencia popular que es cierto. Quien busca, encuentra. ¿Eh? Usted busque señales de lo que sea y va a encontrar. Una vez hice la experiencia con alguien así. Yo no conocía a la persona. Mira que aquella persona tiene la característica X comportamental y la persona que estaba conmigo, sí, seguro, claro, mira. Y empezó a buscarle y dice, ah, verdad, mira cómo movió el hombro, eso significa eso. Ah, verdad, mira cómo movió. E encontró más de 5 señales que confirmaban lo que yo le dije. Yo le dije, mira, yo no conozco a esa persona, no tengo ni idea, pero tú encontraste las señales. ¿Qué tal? Y eso, y vamos a preguntarle, señor, usted, no, yo no tengo esa condición. ¿Eh? Quien busca encuentra. Entonces, cuando un espíritu, y eso se aplica a las personas, te siembra la cizaña, entonces tienes que rechazar completamente esa situación, ¿verdad? Entonces, esta persona enmascarada, entonces decía, mira, Piedad, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, pero cuídate de X personas, que esa persona es envidiosa, y ya me di cuenta que te mira y tal, entonces es que quiere tumbarte a ti en algo, tal. La estoy sembrando la cizaña. ¿Eh? Estoy sembrando la cizaña y eso hay que rechazarlo. El Astor dice, cualquier comunicación, venga de donde venga, si demuestra que está alguna característica de inferioridad, recházala, venga de donde venga. Entonces, por eso es que los espíritus buenos nunca se meten en nuestro libre albedrío y nunca nos dejan que nosotros como seamos como marionetas, nunca en la vida. Esa acotación que estás haciendo es muy importante de lo que estás diciendo, porque sí, a veces las personas creen que son los espíritus que les están guiando, orientando, diciéndole, pero lo que tú dices, los espíritus superiores, los espíritus benefactores, siempre nos dan buenos consejos, ¿sí? Y no violan ese libre albedrío. ¿Alguna más Por información? ejemplo, Piedad, disculpa, y Chico Javier, el mismo Divaldo tienen experiencia, ¿no? Divaldo lo ha dicho muchas veces que todos conocemos. Mira, el médico me recomendó reposo absoluto porque me estoy muriendo, estoy enfermo. Pero así que Juan Ángel dice, "Sí, pero te vas a morir en cualquier momento, así que trabaja. Me voy a contar, nos están motivando siempre. Chico Javier, cuando estaba con un ojo que hasta lloró sangre, le salía sangre, mira que es que este ojo voy a quedar ciego, tienes 2 ojos, con el otro trabaja, sigue adelante. Al contrario, ellos nunca es, ay, sí, pobrecito, no, ay, te quieren hacer mal, no. Si usted está recibiendo mal fue porque la hizo ayer, la causa y efecto.
Si es gratuito, es para probarlo su paciencia y su amor. Ame, perdone y siga adelante. Eso hacen los buenos espíritus. Bueno, aquí dice, tener presentimientos muy seguidos negativos y positivos es una clase de mediunidad. ¿Y por qué siente miedo al ver que se hace realidad ese presentimiento? ¿Existe la mediunidad de presentimiento? Claro que sí, ¿verdad? Lo que no debemos entrar es en creer que tenemos la posibilidad de transformar los acontecimientos. Muchas veces no se nos es dado transformar los acontecimientos. Muchas veces nos hacen presentir cosas para que estemos en capacidad de consolar, de ayudar, si nos es posible, ya sea de forma directa o por la oración, ¿verdad? Entonces, lo que el medium tiene que acostumbrarse a que existe una ley de causa y efecto, que existe una disposición divina y nadie le pasa lo que no necesita. Entonces, cuando la mediunidad de presentimientos existe, claro que sí. Si es muy seguido, hay que analizar, repito, cada caso es un caso particular. Puede que sea sus propias emociones, ¿eh? Puede que sea un caso de mediunidad, de abrir y analizarlo de forma consciente. Pero es posible, sí es posible. Bueno, Lee dice siempre pasar por el tamiz de la razón las comunicaciones. Sí, siempre. Siempre hay que pasar. Siempre. Entonces, acá dentro de la casa espírita ninguno tiene preguntas. Todo quedó muy claro, Juanito. Entonces vamos a darle la palabra a mi papá para que te salude. Vamos a saludar igual. Muy buenas tardes para quienes están acá presencialmente, como también los que están en la plataforma. Y querido Waldo, qué alegría volverlo a ver. Qué alegría de escucharlo. Hoy nos ha dado un total esclarecimiento sobre lo que es la mediunidad con Jesús. Por más de que se tengan conocimientos y muchos años en la doctrina, no podemos decir que conocemos todo lo que los demás conocen. Por lo tanto, es decir, sus enseñanzas en el día de hoy han sido para mí especialmente muy esclarecedoras, porque yo pensé que ser medium era únicamente la comunicación con el mundo espiritual y no estar uno atento a servirle a los demás. Esa es una enseñanza muy hermosa. Me ha dejado marcado con lo que ha dicho usted, la enseñanza que recibió, de ese ser impostor que tomó el nombre de su ángel de la guarda y lo llevaba y le mostraba las cosas bonitas, la obra por aquí, por allí, y después empezó a crear la disensión, la cizaña, a envenenar el alma. De eso debemos de tener mucho cuidado, no solamente nosotros con el mundo espiritual, sino también con los propios hermanos de la institución que nos pueden estar diciendo, mire, usted es esto, usted lo otro, extraordinariamente, y después empiezan a sembrar la cizaña para la desunión, para la forma de cómo acabar la obra del buen Jesús. Ubaldo, por favor, acepte a nombre de todos nosotros acá presentes y los que están en la plataforma, un abrazo lleno de afecto y de cariño de parte de su hermano menor en Cristo. Lo recuerdo mucho, de verdad que sí, Gracias, hermano. lo recuerdo mucho y adelante, querido hermano, necesitamos de su orientación, de su esclarecimiento y de sus nobles enseñanzas. Hasta pronto, querido Walter. Que esté muy Gracias, bien. hermano, por tus palabras. También yo te quiero mucho, te aprecio a ti y a toda tu familia. Muchas gracias. Y recibo ese abrazo y se los devuelvo con igual de cariño. Gracias, Juanito. Que esté muy bien, Ubaldito. Gracias, que esté muy bien. Por mayores que sean los obstáculos, procura donar lo mejor de ti en la ejecución de las tareas que te competen. Si erraste, vuelve a empezar. Si caíste, piensa en tu condición de criatura humana, reajusta tus propias emociones y yérguete para caminar hacia adelante. Desánimo, en muchos casos, es ausencia de aceptación de lo que todavía somos,
ante la prisa de ser lo que son otros. Es por el propio esfuerzo en las sendas del tiempo que conseguirás ser mañana. Coraje es la fuerza que nace de nuestra propia disposición de aprender y de servir. No te ausentes de los propios encargos. Deber cumplido es pasaporte al derecho que ansias usufructuar. No creas en la felicidad en el campo íntimo, sin la intervención de tu propio trabajo para construirla. Libro. Atención. Por el Espíritu. Emmanuel. Francisco Cándido Xavier. Notas del buen vivir. Centro Espírita Rutas de Luz. Buenas tardes para todos ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y elevar el pensamiento a nuestro Padre Celestial. Pensamiento lleno de gratitud, de amor, y decirle, gracias Señor, por la vida, por otro día más de vida que nos has dado. Gracias por la salud, por tantas bendiciones que nos das cada momento. Gracias por permitirnos estar en esta tarde reunidos, recibiendo esta enseñanza y suplicarte que permitas que quede impregnada en sus corazones, nuestras conciencias, para que nos sirva cada día y así poder mejorar poco a poco. Gracias, Señor, por la bendición de nuestros hogares, por la bendición de nuestros hijos, de nuestras familias, por todo lo que tú nos das. Gracias. Suplicándote la bendición para el hogar de cada uno de los que estamos presentes y en la plataforma también, por la salud de cada uno de ellos y de nosotros también, para que permitas que podamos regresar con bien a nuestros hogares, con la protección tuya y del Maestro Jesús. Gracias, bendito Padre, y que así sea. Así sea.